14 de mayo llegó y el debate gubernamental se realizó a puerta cerrada, con un auditorio selecto y un pueblo despreciado y sometido únicamente a presenciarlo y escucharlo vía internet y en el canal oficial del gobierno del estado. Lamentable que un debate dirigido a los electores para que estos se hagan una idea de quiénes son sus candidatos sin intermediarios, ni ediciones de manera directa, en vivo y en igualdad, quede separado o aislado del calor popular. Quienes presenciaron el debate ubicaron bien a su candidato favorito y cambiaron de preferencia una vez de conocerlos de manera directa y escuchar su exposición. La credibilidad de los mensajes le corresponde a usted y hoy le presentamos las acusaciones, señalamientos y denuncias de 3 candidatos: Nacho Peralta del PRI, Jorge Luis Preciado del PAN y Locho Morán de Movimiento Ciudadano. Nacho Peralta utilizó solamente 1:43 minutos para golpear a Jorge Luis y lo llamó de esta manera: no creo en los ataques, sino en la propuesta que garantice un mejor futuro. La mía es una propuesta diferente en la manera de gobernar, en la manera de impulsar un cambio definitivo por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Yo le pregunto a Jorge Luis si de veras cree que nos puede ver la cara a los colimenses. Jorge Luis es un mentiroso patológico, es un mentiroso que tiene el problema de que cree que puede engañar, puede insultar a la inteligencia de los colimenses. Yo le preguntaría si también cree que con esas mentiras va a ocultar el dinero mal habido, el patrimonio que quiso engañar y ocultar, de 60 y tantos millones, declarando solamente 2 millones de pesos, y que este patrimonio procede de sus corruptelas. Ese es el candidato que representa lo peor que ha habido en la política y que lamentablemente lo tenemos aquí haciendo campaña en Colima. Gracias, escucho con incredulidad las propuestas absurdas de Jorge Luis Preciado, pero ¿qué podemos esperar de alguien que pretende ganar votos lucrando con las necesidades de la gente y sobre todo cometiendo delitos electorales? Sobre todo alguien que se dice ser abogado y que debe de entenderle al derecho constitucional, pero probablemente esté mucho más enfocado en construir una nueva torre a su insultante e inexplicable castillo. Ha sido un largo debate, ya escuchaste la oferta de todos los candidatos, ya puedes discernir quién es un candidato serio y quién está haciendo payasadas en esta campaña política. Por su parte, Locho Morán, el Diablo, gastó 4:51 minutos para descalificar a Jorge Luis y a Nacho. No vengo a prometerles 10,000 o 15,000 empleos. Ahora lo están haciendo estas personas irresponsablemente. Son las mentiras que nos dicen siempre, porque ellos nunca en su vida por sí solos han generado un solo empleo. Cuando el candidato del PRI habla de economía, inversión, generación de empleo y de su experiencia en el área, pareciera que tiene fórmulas mágicas para que de la noche a la mañana crear miles y miles de empleos que los colimenses y en especial muchos jóvenes necesitan para incorporarse a la vida productiva. Qué bueno que ahora el candidato Nacho esté pensando en serio en cómo resolver y mejorar la economía de las familias. Lo malo es que ya ha tenido la oportunidad de hacerlo en los puestos públicos que ha desempeñado y no hizo absolutamente nada. No lo hizo cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Colima, ni tampoco cuando fue secretario de Fomento Económico, que eran los espacios propicios para incentivar la inversión, la generación de empleo. Ahora espera que los colimenses le entreguen su confianza cuando antes ya la defraudó. Por cierto, Nacho, contigo y sin ti, la regasificadora y todas esas inversiones de las cuales tú hablas se hubieran hecho. Tú hubieras pasado por el frente del presidente de la República y ni siquiera te hubiera conocido. En cuanto a lo expuesto por el candidato Preciado, es más que evidente su inexperiencia en estos temas. Se propone plantear la creación de empleos como si se tratara de palomitas en microondas. De plano se ha volado la barda. Pero es comprensible en él, puesto que estos temas no son su fuerte, ya que no ha desempeñado cargos públicos con estas atribuciones. Quizá él se refiere a los empleos que ha generado en la construcción de moteles y castillos medievales. A él más bien hay que preguntarle cómo se organizan los festejos personales con recursos públicos en el Senado. O mejor aún, cómo engañar a militantes de su propio partido haciéndolos creer que está compitiendo contra el PRI, cuando lo que está haciendo es solo una simulación pactada entre los que hoy gobiernan y el PRI que pretende seguir gobernando. Es evidente que Nacho no piensa cumplir ninguno de sus compromisos que ha adquirido para llevar a cabo políticas públicas y acabar con la pobreza, puesto que sabe
que no hay presupuesto que alcance, menos aún con la enorme deuda que pesa sobre el estado de Colima, y que él no sabe ni sabrá cómo resolverlo, como no supo hacerlo cuando fue presidente municipal de Colima. Nacho reconoce la gravedad de la inseguridad que vivimos los colimenses, generada y fomentada por los gobiernos emanados de su mismo partido. Dice que regresará esa paz y esa tranquilidad que añoramos los colimenses. Por otro lado, ahora coacciona el voto ciudadano con el reparto de tarjetas de descuento y felicitaciones a los ciudadanos utilizando el padrón electoral. Nacho, eso es un delito. Así no podría Nacho cumplir a los colimenses ni la seguridad y la felicidad que tanto pregona en su eslogan, y espectaculares. A Jorge, para que no se le dificulte mucho responder, le formularé una sola pregunta con opciones múltiples para que le sea fácil. Jorge, ¿qué crees tú que sea lo que avergüence más a los panistas en Colima? A, tu pacto o secreto con el PRI. B, que tengas que recurrir a cantantes, bandas, luchadores y comediantes para que la gente se acerque a escucharte. C, tu rápido aprendizaje de las mañas priistas para coaccionar el voto ciudadano. D, el ofensivo derroche de dinero que has hecho en tu campaña, más ofensivo aún por su dudosa procedencia. F, o todas las anteriores. Jorge, tu palabra vale tan poco que no han pasado ni siquiera 2 horas de cuando dijiste que solamente ibas a atender a Nacho. Ya me estás atendiendo a mí. Lo cual quiere decir, atendiendo a tus mismas palabras, que nunca hay que fijarse en un candidato que va abajo. Hoy, con esto que acabas de hacer, acabas de ratificar en los hechos que ya estamos arriba de ti y que vamos a ganar el gobierno del Estado para los ciudadanos. Por otro lado, te recuerdo, el accidente que tuve fue hace muchos más años de que fuera gobernador el personaje que tú acabas de mencionar. Por cierto, fui uno de sus principales opositores y ahí está la historia de Colima para mencionar. Eres un mentiroso, Jorge. General, usted puede inventar lo que usted quiera. Por otro lado, Jorge, en todos los actos de mi vida siempre he asumido mi responsabilidad legal y moral. Siempre he dado la cara y en este caso particular no fue la excepción. Es un accidente que no le deseo a nadie, que por cierto sucedió hace más de 20 años. Por su parte, a Jorge Luis no le bastaron 11-16 minutos. Quería más para arremeter contra Nacho, funcionarios de gobierno y Locho Morán. Sus palabras subieron de tono y terminó como un gladiador victorioso. Al sentir que dominó la escena, aquí sus intervenciones. También quiero disculparme porque el día de hoy pues solo me referiré al candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, de lo que él representa y de lo que nosotros representamos para el pueblo de Colima. Usted representa lo peor del peñismo, lo peor del morenopeñismo y lo peor de Enrique Peña, porque fue usted impuesto como candidato del PRI por parte de la Presidencia de la República. Una continuidad de un gobierno que nos prometió que iba a bajar la luz y la luz subió, que iba a bajar el gas y el gas subió, que iba a bajar la gasolina y la gasolina subió, que iba a haber ya seguridad y lamentablemente llevamos 30,000 muertos, 3,400 secuestros, una infinidad de extorsiones y por supuesto algo que no habíamos visto en Colima era la desaparición de niños, la ejecución de jóvenes y los narcobloqueos. Y lo más grave es que mientras esto sucedía, usted daba una declaración irresponsable, cual vocero de la PGR. Pero lo peor es que nuestro gobernador del estado, Mario Anguiano, seguía aplaudiendo el desfile en el 1 de mayo, mientras se quemaban los carros allá en las calles. Eso es lo que usted representa, mientras nosotros, el pueblo de Colima, sabe que representamos la esperanza de un cambio mejor, sabe que representamos una mejor educación y la posibilidad de un trabajo digno, saben que podemos lograr, si así lo deciden el 7 de junio, tener el Colima que añoramos, el Colima que todos merecemos. Los recursos del CEFIDEC serán utilizados como contraparte estatal para los proyectos de innovación que presenten las y los empresarios colimenses. Ya no serán los amigos o prestanombres de Rafael Gutiérrez Villalobos, sino para los empresarios de a de veras, los que generan empleos. Por supuesto, estamos convencidos en generar 15,000 empleos con año para todos los ciudadanos de Colima. Nacho, la verdad, lo que te dijo Locho te iba a defender, pero
se me acabaron los argumentos muy rápido. Mire, yo siempre escucho hablar que van a generar empleos quienes nunca han generado un empleo en su vida, quienes siempre han vivido del presupuesto y traen soluciones mágicas porque no saben lo que es invertir un peso en una sola construcción. Aquí los únicos que generan empleo en este estado es Pepe y Toño, o sea, Rafa y Mario, que se quedan con todas las obras públicas que debería desarrollar el estado, con muchos empresarios y lamentablemente las acaparan ellos o el primo del gobernador, Audel Anguiano. Yo no entiendo cuáles empleos quieres generar si vienes de un gobierno federal que hizo que se perdieran millones de empleos con la reforma fiscal que aprobaron en tu partido y el PRD. Los millones de empleos que se perdieron al caerse la economía del 3.5 como se la entregamos nosotros a menos del 2%. Hablas de Tecomán, si en este sexenio pasó Tecomán de ser la chequera verde, la capital mundial de limón, a convertirse en uno de los 400 pueblos donde se tiene que implementar la cruzada contra el hambre, donde tienen que poner comederos comunitarios y regalarles despensas a la gente porque se nos están muriendo de hambre. ¿De qué tipo de empleos hablas? ¿De los que generaste cuando fuiste de secretario de Fomento Económico? Dinos cuáles fueron esos. La regasificadora, que hoy no tiene gas, por si no te habían informado, la termoeléctrica tuvo que volver al combustóleo porque el gas que supuestamente íbamos a recibir se está yendo a Japón. ¿De cuáles empleos nos estás hablando? La verdad, estoy muy extrañado de esta exposición porque realmente yo no he visto en tu currículum, por cierto, a pesar de las críticas, que se haya generado un solo empleo en las cifras del Seguro Social. Me da gusto que haya despertado el candidato del PRI. Decirle que desde que me di cuenta que Rafa Gutiérrez, el secretario general de Gobierno, solicitó al registro público la lista de mis bienes, usted iba a hacer esa aseveración y la publicación que, por cierto, le salió un poco mal en el Excelsior. Decirles que a partir de ahí, yo mañana voy a publicar en todos los periódicos estatales y nacionales que aquel que encuentre un solo bien mío, que no haya dicho yo en mi declaración patrimonial en el registro público, se lo voy a regalar. Y de la fortuna que dicen que tengo, que le pusieron a todos mis bienes, los 60 y tantos millones, yo voy a poner a la venta todos estos bienes en una tercera parte de lo que ustedes dicen que vale. Estoy seguro que amigos como el suyo, como Martín Flores, que se queda con la lana de los burócratas, podrá comprar no solo el castillo, el motel y todos mis bienes, porque se los voy a vender a una tercera parte si es que realmente vale lo que ustedes dicen. Por otro lado, en políticas públicas, este es un gobierno silencioso. El gobernador reprueba el polígrafo y guarda silencio. Exigimos saber el monto y el destino de la deuda más grande en la historia de Colima y solo obtenemos silencio. Hablamos de la fortuna personal de gentes como Rafa Gutiérrez Villalobos, Alejandro Torres, Fernando Moreno Peña, Arnoldo Ochoa y solo obtenemos silencio. El silencio es la corrupción, es impunidad. También nos espían y nos amenazan para que nadie hable, como le pasó hace poco al presidente de Coparmex, Guillermo Brum. Por eso vamos a solucionar el problema de la deuda, exigiendo al gobierno federal que nos trate como nos merecemos con todo lo que le aportamos desde el puerto de Manzanillo. Vamos a hacer una auditoría que abarque desde 1997 a la fecha para detectar los malos manejos, pero también para reconocer quiénes fueron los responsables. Los responsables no se irán a su casa, se irán a la cárcel. Podría yo contestarle a mi compañero Leoncio Morán, pero la verdad, mi abuela, que murió de 98 años, era muy sabia y siempre me decía, mira Jorgito, nunca te pelees con un puerco, porque al final los dos van a salir enlodados. El único problema es que a él le canta el lodo y a ti no te va a gustar. Por eso, antes de contestarle a Leoncio Morán, él tendría que en primer lugar contestarnos y explicarnos cómo se le hace para ir en tu carro y atropellar a una persona y dejarla morir a su suerte para que luego este asesinato se le perdone por el entonces gobernador Fernando Moreno Peña y que por supuesto al cual nunca en ningún discurso he escuchado que lo hayas tocado. Amigo Leoncio, en términos legales a esos accidentes el Código Penal le llama homicidio culposo. Efectivamente no me he referido al candidato del PRI porque todavía no lo he logrado despertar, pero espérese unos segundos y va a ver usted que vamos a tener éxito.
A mí siempre me ha causado sorpresa por qué los candidatos del partido que gobierna siempre prometen cosas que van a ser a futuro. Si hoy gobiernan y tienen el gobierno federal y la Secretaría de Salud a nivel federal y gobiernan el gobierno del Estado y tienen la Secretaría de Salud del Estado, ¿por qué todo eso que prometen no lo hacen de una vez? Pues si ya están gobernando, si tienen los presupuestos, si tienen el dinero, tienen el personal, ¿por qué no hacerlo? ¿Está usted afirmando que la actual administración es deficiente? ¿Que la actual administración no cumplió con las expectativas en materia de salud porque no supo qué hacer? ¿Porque se desapareció el dinero de la Secretaría de Salud? ¿Está usted reconociendo que no hay ni médicos en los centros de salud? Me decían el otro día en Tecomán que un alacrán no te puede aplicar antes de las 10:30, porque hasta las 10:30 llega el doctor. O una de dos, o hablamos con el jefe de los alacranes para que no anden picando a esa hora, o tenemos que poner médicos de tiempo completo en los centros de salud. Pero eso lo pueden hacer ustedes en este momento, no esperarse hasta el 1 de noviembre. Yo creo que si ustedes son gobierno, pues lo tienen que hacer ahora, no andarnos prometiendo algo que no han hecho en los 24 meses de Peña, ni en los 6 años de Mario Anguiano. Finalmente despertó el candidato del PRI. Lástima que ya nos vamos. Tengo en mis manos las actas de Cabildo de los 130 millones que perdió la administración municipal en la ampliación del Ignacio Sandoval. Ojalá y nos pudieras explicar eso. De la cesión del terreno de los 20 millones que se le dio a una institución privada. Y tengo la auditoría superior donde te señalan 1.500 millones de pesos mal habidos en el tema, por supuesto, del año 2013, donde por contratación de personal te están observando la contratación del astronauta José Hernández de la empresa Tierra Luna por más de $700,000 a tu subsecretaría. Ojalá y nos puedas explicar por qué eso no ha sido aclarado en la auditoría. Aquí vienen a presentarse con una máscara de honestidad, con una máscara de inteligencia, con una máscara de capacidad, una máscara que no ayuda a los colimenses a que conozcamos realmente a quienes tenemos de gobernantes. Yo he decidido usar una máscara, la máscara azul, que representa la esperanza, que representa el cambio, que representa la posibilidad de vivir en un Colima mejor. Yo he usado esta máscara en todas mis presentaciones. De esta forma, para luchar contra la corrupción, para luchar contra el abuso de autoridad, para luchar contra la violación a los derechos humanos. He recorrido el Estado y más gente está portando esta máscara, Nacho. Yo quiero decirles también que en mis recorridos la gente me dice: Jorge, es imposible que le ganes al PRI. Es imposible que en esta ocasión los vayas a derrotar. Esa palabra siempre la he tenido en mi mente. A mí me dijeron que era imposible pasar la frontera a los 7 años. 39 horas después, cruzando el desierto, llegué a los Estados Unidos. Cuando cumplí los 20 años, me dijeron que era imposible volver a entrar a los Estados Unidos. En la cajuela de un carro, 12 horas en el desierto de Arizona, me volví a meter a los Estados Unidos. Me dijeron que era imposible vivir en los Estados Unidos sin tener un trabajo. Viví 22 días debajo de un puente en Reno, Nevada, tapándome con periódicos y con cartones y comiendo lo que encontraba en la basura. De ahí vengo yo, desde mero abajo. Yo crucé ese desierto para ser diputado local. Yo salí de aquella cajuela para ser diputado federal. Yo salí de aquella vecindad en Fátima para ser senador de la República. Y hoy les digo que yo vengo de vivir de abajo de aquel puente en Reno, Nevada, para ser el próximo gobernador del estado. ¿Influyó en usted el debate? ¿Califica las agresiones como positivas? ¿Eso esperaba? ¿Un show o presentación seria? Las redes también debatieron y en i.com se transmitió con veracidad.